Hola, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar qué significa realmente estar sanos? Casi siempre pensamos en ir al doctor, ¿no? En el hospital, la consulta. Pero cuando ya algo nos pasa. Pero, ¿y si la salud fuera algo mucho más grande? Algo que tiene que ver con el aire, la comida, con cómo vivimos juntos. Hoy vamos a explorar justamente eso, la salud pública. Y lo haremos analizando ideas clave de material universitario sobre este tema. Para entenderlo bien, a fondo. La meta es simple, ver qué es realmente la salud pública, cómo funciona y por qué de verdad nos importa a todos hagamos lo que hagamos. No es solo cosa de médicos, ¿eh? Ok, empecemos a desglosarlo. Lo primerito, ¿qué diferencia hay entre esto, la salud pública, y la medicina que vemos en el consultorio? Muy buena pregunta para arrancar, porque la diferencia es fundamental, mira. La medicina clínica, la del día a día, se enfoca en una persona, ¿sí? Diagnostica y trata la enfermedad de un individuo. En cambio, la salud pública pone la mira en el grupo, en la colectividad, en la salud de toda la población o de una comunidad específica. Imagina, no es lo mismo tratar a un paciente con, no sé, dengue, que prevenir un brote de dengue en todo un barrio. Es otra escala, otro enfoque, del yo al nosotros, digamos. Entiendo. El foco es el grupo. Y mencionan en el material que incluso un médico que tenga su consultorio privado necesita entender de salud pública. Suena un poco raro al principio, ¿no? Puede parecerlo, sí, pero es que es vital, porque nuestras decisiones de salud, las individuales, pasan dentro de un contexto social, ambiental, y la salud pública busca entender y mejorar justo eso. Y para ponerlo más formal, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, tiene una definición bastante completa. La describe como la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia mediante el esfuerzo organizado de la comunidad. Me llama la atención eso de ciencia y arte. Arte, en un campo que parece tan de números, de datos. Suena inesperado. Exacto. Y ahí está lo interesante, ¿no? En esa dualidad, es ciencia, claro, porque se basa en datos duros, epidemiología, estadística, biología, evidencia. Pero también es un arte. Requiere creatividad, ¿sabes? Habilidad para hablar con gente muy diferente, para negociar políticas, para adaptar las estrategias a cada cultura. No hay una receta única. Y las palabras clave de la OMS son cruciales. Prevenir, o sea, antes de que pase. Prolongar la vida, pero bien vivida. Fomentar la salud, activamente. Y todo esto, ojo, con el esfuerzo colectivo de la comunidad. No es algo que hagan solo los gobiernos o los médicos, ¿eh? Necesitamos que todos participen. Y hablando de todos, el material insiste mucho en que esto no es un club exclusivo para médicos. Habla de que es un campo multidisciplinario. Totalmente. Sería imposible abordar la salud de toda una población solo con médicos. Se necesita un equipo, un coro de voces expertas. Obvio, están enfermería, nutrición, trabajo social, fisioterapia. Esos son como los esperados, ¿no? Pero aquí se pone más interesante. También entran veterinarios. Piensa en las enfermedades que saltan de animales a humanos. Economistas, para ver costos, beneficios, cómo afecta la pobreza. Estadísticos y epidemiólogos, claro, para medir qué pasa. Y mencionaste también antropología y sociología. ¿Cómo entran ahí? Son vitales, de verdad. La antropología nos ayuda a entender las creencias de la gente sobre la salud, por qué aceptan o rechazan ciertas cosas, como las vacunas, cómo integrar prácticas tradicionales. Y la sociología analiza cómo funcionamos en sociedad, las desigualdades, las dinámicas de grupo. Por ejemplo, no puedes hacer la misma campaña antitabaco para chavos de ciudad de clase alta que para adultos mayores en el campo. Son mundos distintos, motivaciones distintas. Entender a la gente es clave para que las acciones funcionen. Y aquí, una pequeña diferencia importante con la epidemiología. Aunque van de la mano, la epidemiología estudia más la enfermedad en sí. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuánto? Y la salud pública usa eso para actuar, para mejorar la salud. Queda mucho más claro ahora. Es como un tejido, ¿no? Muchas disciplinas trabajando juntas por un bien común. Bueno, si el foco es la población, ¿qué es lo que realmente afecta la salud de esa población? Me imagino que el material profundiza en esos factores. Sí, claro.
y agruparlos ayuda a ver el cuadro completo. Los modelos clásicos hablan de grandes determinantes de la salud. El primero, la biología humana. Aquí entra la genética, obvio. Las fuentes dan ejemplos, como ciertas anemias, las talasemias, más comunes en gente con ancestros africanos, o diferencias en cánceres. Mencionan que el de colon parece menos frecuente en poblaciones asiáticas, quizás por una mezcla de dieta y genética. Pero la biología también es el ciclo de vida: nacer, crecer, envejecer. Y lo del envejecimiento es un tema gigantesco hoy en día, ¿verdad? Uf, importantísimo. Ha cambiado radicalmente el perfil de salud en muchos lugares. Como dice el material, antes la gente moría principalmente de infecciones. Ahora dominan las enfermedades crónicas, las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes. En México, por ejemplo, esas son las principales causas de muerte hoy. Y eso obliga a la salud pública a cambiar el chip, ¿sabes? A enfocarse más en prevenir a largo plazo, en manejar estas condiciones crónicas. Es un cambio total de paradigma, de luchar contra bichos a luchar contra, pues, de estilos de vida y el paso del tiempo. ¿Qué otros determinantes hay? Otro peso pesado es el medio ambiente. Y no solo la contaminación del aire o el agua que todos vemos. Incluye químicos como pesticidas, biológicos como los mosquitos que transmiten enfermedades, pero también el entorno psicosocial y sociocultural. Imagínate el estrés de vivir en una ciudad súper ruidosa y caótica. Eso pega en la salud mental, en el corazón, o la violencia, los conflictos. Devastan la salud de comunidades enteras, no solo por las heridas físicas, sino por el trauma, el miedo, la falta de servicios. El material hasta toca un punto interesante sobre la India, cómo la exposición constante a ciertos microbios podría generar respuestas inmunes diferentes, aunque eso todavía se está estudiando mucho. Qué complejo. Biología, ambiente. Supongo que lo que hacemos nosotros, nuestras acciones, es el siguiente punto clave. Exacto. Los estilos de vida y conductas de salud. Aquí entra lo que comemos, si nos movemos o no, si fumamos, bebemos, usamos otras sustancias. Y este es un terreno complicado para la salud pública. Un ejemplo terrible que analizan las fuentes es la crisis de opioides en Estados Unidos. Con el fentanilo, la oxicodona, el Vicodin es otra marca conocida. Este caso muestra de forma trágica cómo fallas en la regulación, recetas médicas dadas muy a la ligera, a veces con presión de farmacéuticas o por cómo se paga a los médicos, pueden crear una epidemia de adicción. Los costos humanos son incalculables. Qué fuerte pensar que una política de salud pueda causar algo así. ¿El material compara esto con México, por ejemplo? Sí, menciono un contraste que vale la pena notar. Según esto, en México los controles para los opioides serían más estrictos. Hablan de un manejo escalonado del dolor. Empiezas con analgésicos más suaves y para los opioides fuertes necesitas recetas especiales de médicos especialistas. No quiere decir que no haya problemas, claro, pero sí sugiere una regulación distinta que intenta balancear el alivio del dolor con el riesgo de adicción. Es un ejemplo clarísimo de cómo las políticas son herramientas de salud pública. Entendido. Entonces, biología, ambiente, estilos de vida, y me imagino que cómo funcionan los servicios de salud también es determinante, ¿no? El acceso y todo eso. Correcto. Ese es el cuarto gran determinante, la organización de los servicios de salud. O sea, cómo está armado el sistema, público, privado, mixto, si la gente puede llegar a ellos fácilmente, si es justo para todos, cómo se paga, todo eso influye directamente en la salud de la gente. El material da un ejemplo muy duro, muy gráfico y duro sobre esto. Tiene que ver con el manejo del pie diabético en instituciones públicas como el IMSS aquí en México. ¿A qué se refiere? Suena delicado. ¿Lo es? Lo que sugiere es que, a veces, la decisión entre intentar salvar un pie diabético, que implica muchas curaciones, caras, largas, o ir directo a la amputación, podría verse influida no solo por lo ideal médicamente hablando, sino también por cuestiones administrativas, de recursos disponibles. Comparan el costo alto y la incertidumbre de salvar el pie contra el costo y el proceso más definido de amputar. Ojo, no es echarle la culpa a los médicos, es mostrar cómo las limitaciones del sistema, presupuesto, personal, camas, pueden en la práctica influir en las opciones que se ofrecen. Y eso afecta la vida de los pacientes. Es la tensión entre lo clínico y lo posible administrativamente. Es un ejemplo muy potente, sí.
y bastante crudo de cómo la gestión pega en la salud. Bueno, ya vimos qué es la salud pública, qué factores la moldean. Pero el ¿cómo interviene en todo esto? ¿Cuáles son sus funciones principales según el material? Claro, pasemos a la acción. Una función clave es la vigilancia, evaluación y análisis de la situación de salud. Básicamente es tomarle el pulso a lo que pasa, recolectar datos de salud, analizarlos, interpretarlos todo el tiempo. El ejemplo más claro y reciente fue con el COVID-19, ¿no? Estar viendo diario los casos, cuánta gente en el hospital, cuántos morían, saber cuántas camas de terapia intensiva estaban ocupadas permitía tomar decisiones sobre encierros, recursos, etc. Pero esto se hace para muchísimas enfermedades. Es como el tablero de control de la salud de todos. ¿Qué más hace? Otra función vital, el control de riesgos y daños para la salud pública. Aquí ya es actuar sobre amenazas concretas, incluye las alertas sanitarias. El material menciona ejemplos de la COFEPRIS, que es la agencia reguladora en México. Emiten alertas si detectan medicinas contaminadas o comida peligrosa. Mencionan el caso de unos chocolates Kinder o Ferrero con riesgo de salmonela, o un lote de leche de fórmula para bebés contaminada con una bacteria, Klebsiella. Son acciones para proteger a la gente ya. Entiendo, sacar productos peligrosos del mercado. ¿Y qué otros riesgos controla? Muchísimos. También el control del medio ambiente. Por ejemplo, si hay rabia, se organizan campañas para vacunar perros y gatos, se controla a los animales callejeros, o vigilar la contaminación del agua. El material habla de la preocupación por ríos contaminados con bacterias resistentes a los antibióticos. Eso es un problemón a nivel mundial. Y aquí la investigación es básica. Encontrar nuevos riesgos, entender cómo se mueven las enfermedades, ver qué funciona para controlarlas. También mencionan alertas específicas, como la del virus chikungunya, y el riesgo especial que tiene para embarazadas. Informar a la gente y a los médicos es parte de esto. Eso último me lleva a otra función que a veces se confunde. Promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Suenan parecido, pero ¿cuál es la diferencia clave? Es una distinción útil, fíjate. La promoción de la salud busca que las personas tengan más control sobre su propia salud y la mejoren. Se enfoca más en crear las condiciones sociales, ambientales, que ayuden a estar sanos. Es más sobre informar, educar, motivar y también impulsar políticas saludables. Ejemplos: campañas en tele o redes para que la gente haga ejercicio, talleres en escuelas sobre comer bien o prevenir embarazos adolescentes, promover que vacunemos a nuestras mascotas. De acuerdo, promover que el entorno y nosotros seamos más saludables. ¿Y la prevención? La prevención de la enfermedad ya son acciones más directas para evitar que aparezca una enfermedad específica, o para detenerla si ya empezó, o para reducir sus consecuencias. Se divide como en niveles. Prevención primaria. Es evitar que la enfermedad empiece. El ejemplo clásico: las vacunas. El material, de hecho, menciona de pasada que a veces hay rollos, controversias o problemas con la disponibilidad de algunas vacunas importantes, como sarampión o hepatitis B. Eso nos recuerda que mantener la vacunación es un desafío constante. Luego, la prevención secundaria. Es detectar la enfermedad temprano, cuando apenas empieza y no da síntomas, para tratarla rápido y que no avance. Ejemplos: la mastografía para el cáncer de mama, o checar la presión arterial para controlar la hipertensión y evitar infartos o problemas en los riñones. Y la prevención terciaria es cuando la enfermedad ya está, es crónica. Buscas reducir el impacto, que la gente sufra menos y viva mejor. Aquí entra la rehabilitación después de un derrame cerebral, o cuidar mucho la diabetes para que no haya complicaciones. Pero también, como dicen las fuentes, cosas como enseñar ejercicios a oficinistas para prevenir problemas de espalda o cuello. La fisioterapia ahí es clave. Excelente aclaración. Promoción es crear el ambiente. Prevención es actuar sobre la enfermedad misma. ¿Qué otras funciones son centrales? La participación ciudadana en salud es básica. Ninguna campaña funciona si la gente no le entra, si no confía, si no colabora. Piensa en las campañas para quitar cacharros y prevenir el dengue. Dependen de que cada quien lo haga en su casa, ¿no? Fomentar eso es chamba de la salud pública. Luego, algo fundamental: el desarrollo de políticas y capacidad institucional de regulación y fiscalización en salud pública. Suena muy técnico, pero es crear las reglas del juego, leyes, normas que protejan la salud de todos. ¿Cómo qué tipo de reglas? De todo tipo.
desde cómo deben ser los alimentos para que sean seguros hasta regular la publicidad de cigarros o alcohol. El material menciona específicamente asegurar que todos tengan acceso justo a los servicios, poniendo ahora más atención en las personas con discapacidad. También regular prácticas para que sean más seguras. Dan el ejemplo de cómo algunos incidentes muy sonados con cirugías estéticas, como el caso de Alejandra Guzmán, impulsaron que se buscara regularlas mejor, que las haga gente capacitada en lugares adecuados y, claro, asegurar que los doctores, enfermeras, técnicos tengan la formación necesaria. Y nos queda una función importante que mencionaste de pasada: las emergencias. Exacto. La prevención, preparación, vigilancia, respuesta rápida y atención de emergencias y desastres en salud pública. Esto es crucial. Implica tener planes listos para actuar si hay huracanes, temblores, inundaciones, pandemias, pero también accidentes grandes, industriales. El material pone el ejemplo de un accidente con una pipa de gas. Una emergencia que necesita respuesta coordinada y que idealmente debería hacer que se revisen y se pongan más estrictas las reglas para transportar esas cosas peligrosas, para que no vuelva a pasar. La salud pública no solo apaga fuegos, aprende de ellos y busca cambios para evitarlos. De verdad parece que la salud pública toca casi todo lo que hacemos como sociedad. Pero, a ver, conectemos esto con quien nos escucha. ¿Por qué debería importarle todo esto a alguien que, no sé, es ingeniero o artista o trabaja en finanzas? Es la pregunta clave, sí. Y la respuesta es que la salud pública ya le importa y le afecta, lo sepa o no. Las decisiones de salud pública moldean el mundo en que vivimos todos los días. Confiamos en que podemos tomar agua de la llave. Eso es salud pública. Regulación, monitoreo. Respiramos un aire más limpio que hace 30 años en muchas ciudades. Esos resultados de políticas ambientales, impulsadas en parte por lo que la salud pública demostró. Ajá. Hay reglas de seguridad en el trabajo, salud pública. Podemos ir a un restaurante y confiar, más o menos, en que no nos vamos a enfermar. Regulaciones sanitarias, parte de salud pública. Nuestros hijos reciben vacunas que evitan enfermedades terribles, un logro gigantesco de la salud pública. Las alertas de productos peligrosos, como esos chocolates que mencionamos, nos protegen directamente. Incluso la información que nos llega sobre cómo prevenir un infarto o la diabetes viene de esfuerzos de promoción de la salud. Vemos y hasta nuestras opciones, ¿no? El material dice que se busca fomentar un enfoque comunitario incluso entre los profesionales. Exactamente. La idea es que todos, especialmente la gente de salud, pero en realidad toda la sociedad, entendamos que mi salud individual está pegada, inseparablemente ligada, a la salud de mi comunidad y a las condiciones sociales, económicas, ambientales que nos rodean. Mi bienestar depende, en parte, del bienestar de todos y de las estructuras que lo cuidan. Entonces, resumiendo rápido, la salud pública es este esfuerzo enorme, complejo, de muchas disciplinas, enfocado en proteger y mejorar la salud de poblaciones enteras. No solo curar, sino prevenir, alargar la vida y crear condiciones para que todos estemos lo mejor posible. Usa ciencia, política, acción comunitaria. Ok, ¿y qué significa todo esto al final? ¿Cuál es el gran mensaje? La popularidad de opciones muy baratas como las farmacias del Dr. Simi, o el debate constante entre la medicina basada en ciencia y otras prácticas comerciales o alternativas que a veces no tienen esa base. Mencionan el ejemplo de Herbalife y algunos reportes de daño al hígado asociados con ciertos productos. Esas tensiones existen. ¿Y qué pregunta nos deja esto para llevarnos a casa? Nos deja con una pregunta bien importante para hoy. Con tanta información y tantas opciones dando vueltas, en esta época donde cualquiera te ofrece un remedio o un consejo de salud, y donde a veces los intereses comerciales se disfrazan de bienestar, ¿cómo le hacemos, cada uno y como sociedad, para tener criterio? Para saber qué prácticas, qué productos, qué políticas de verdad ayudan a la salud de todos y cuáles responden más a intereses privados o a la pura moda. ¿Cómo fortalecemos la confianza en la ciencia y en las instituciones que buscan protegernos, pero sin dejar de ser críticos y exigir que hagan bien su trabajo? Es algo en que seguir pensando, ¿no crees?